Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Rojas, soy aspirante a la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El profesor que nos está apoyando en este comienzo, en estos propedéuticos, es el profesor Cardoso. Y bueno, yo voy a hablar sobre la diabetes mellitus, la alimentación en la diabetes mellitus, que es como la información general y de qué es o a qué se refiere con este padecimiento y basándonos en la alimentación, cómo es y debe ser la alimentación adecuadamente para cada uno de los pacientes. Empezando con qué es la diabetes mellitus. Es un padecimiento, es un conjunto de enfermedades que afectan la forma en la que nuestro organismo procesa la glucosa o el azúcar. Existen de hecho 4 tipos de diabetes, que es la prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Las causas por las cuales da esta enfermedad es principalmente el sedentarismo, la mala alimentación, que es realmente lo que a nosotros nos compete en esta unidad o en este proyecto, y también la situación de raza. Nuestra genética está predispuesta a tener este padecimiento, y adicional a eso también pues los antecedentes familiares. Si tus padres o tus abuelos tienen o han tenido, más bien tienen o tuvieron, por fallecimiento ya no están, esta enfermedad, pues es muy probable que nosotros tengamos esta enfermedad. Por eso es de suma importancia el que nos tenemos que cuidar adecuadamente para que no lleguemos a tener la enfermedad. Bueno, la enfermedad se diagnostica o para poder diagnosticar a una persona que tiene diabetes, se tiene que hacer pruebas sanguíneas, y no es solamente una, son por lo menos 2 en ayunas para que la prueba sea fidedigna. Para considerar a una persona que tiene o que ya es diabética o tiene este padecimiento, tiene que tener 126 miligramos sobre decilitro de sangre, azúcar en sangre. Esto de alguna manera ya se considera diabetes. Para los prediabéticos también es un factor de riesgo. Hay veces que hay gente que tiene picos de azúcar muy altas, pero en general están bien, y esos picos los da la alimentación, y esto muchas veces es por la mala alimentación y la falta de hacer ejercicio. Para poder determinar esto se tiene que hacer un examen de sangre y en ayunas, como comento, y tiene que ser en un establecimiento de médico, es decir, en un consultorio médico, en un hospital, porque en algunos lugares suelen hacer este tipo de pruebas, en algunas farmacias, con la intención pues de ver cómo está tu diabetes, o cómo está, perdón, tu glucosa o tus niveles de glucosa en sangre. Y la realidad es que no es la mejor manera, porque no hacen la prueba en ayunas, porque hay veces que depende mucho de lo que hayas consumido, o incluso el periodo de ayuno que tengas influye mucho también para que los picos de glucosa en sangre salgan muy elevados o muy bajos. Precisamente por eso es muy importante que no sea una sola prueba, y que sea con un médico de preferencia o un especialista en la salud. Yo tomé este proyecto porque para mí es muy importante, debido a que pues gente muy cercana a mí y muy querida padecen esta enfermedad, y yo soy propensa a tenerla, y evidentemente mis hijos también. Entonces los datos que actualmente tenemos sobre esta enfermedad son demasiado alarmantes. En la entrevista que yo pude realizar en la unidad médico familiar, me comentaba la doctora
que tenía ya pacientes de edad muy chiquita, o sea, tenía 10 años el paciente en ella, en su consultorio, más pequeño, ¿no? Entonces, según datos de la OMS, para el 2016, alrededor de 87,000 mexicanos fallecieron a causa de esta enfermedad, de los cuales 45,100 tenían entre 30 y 39 años. Entonces, la tasa de mortalidad por esta enfermedad ha, ha sido o ha ido en aumento en edades menores. Antes era más probable que la gente que tuviera pues más de 70, entre 55 y 70 eran los que padecían o tenían este tipo de complicaciones ya para la enfermedad. Desgraciadamente también me comenta la doctora que la gran mayoría de las personas que padecen esta enfermedad no se cuidan, y esto es uno de los motivos por los cuales pues tenemos este tipo de enfermedad ya tan grave, que cuesta al país bastante dinero, sobre todo por lo que conlleva. Una persona que tiene o padece esta enfermedad puede tener adicional problemas de presión, adicional a esto obviamente de triglicéridos y colesterol elevados. Pueden sufrir amputaciones de alguna extremidad por falta de cuidado. Cuando una persona tiene esta enfermedad es más difícil la cicatrización debido a la misma exceso de glucosa que hay en la sangre. La cicatrización es menor o es más complicada, y pues se empieza a infectar y empiezan a tener muchos problemas, y pues llegan a tener que amputarles alguna parte o alguna extremidad o perder la vista, o incluso la situación de la dialización, que también va de la mano cuando las personas que tienen esta enfermedad no se cuidan. Las acciones que se tienen que tomar para poder combatir esta enfermedad y la gente que ya las padece tener una mucho mejor calidad de vida es principalmente, es muy importante que tiene que hacer ejercicio la persona por lo menos 30 minutos diarios. Cualquier tipo de actividad física que le guste a la persona es adecuada, siempre y cuando sean 30 minutos diarios. Tener revisión médica mensualmente es también muy importante para determinar cuál es el tratamiento médico que se tiene que tomar, porque hay personas que requieren insulina, hay personas que solamente con medicamentos tomados es suficiente. Eso va a depende de cada paciente, y para poderlo determinar pues lo importante es que el paciente acuda a su médico mes con mes. Otra de las situaciones que nos ayudan a poder tener una vida más controlada aún teniendo esta enfermedad es alimentarse adecuadamente. La alimentación es básica, es uno de los pilares esenciales para esta alimentación, para esta enfermedad, y obviamente pues hay que eliminar el sobrepeso. Esto a base de alimentación, a base de ejercicio. El sedentarismo que actualmente tenemos las personas que estamos en una oficina, o que estamos en un aula, o que estamos taxistas, es gente que está prácticamente sentado todo el día y no hacen ningún tipo de actividad. Entonces es básico la alimentación, el ejercicio, para poder tener una mejor calidad de vida aún teniendo esta enfermedad. O bien, si tenemos ya el riesgo de contraerla por antecedentes históricos o familiares, pues es muy importante empezar a hacer ya cambios en nuestra alimentación, en nuestra vida, para que esto de alguna forma sea disminuyamos el factor de riesgo. Y adentrándonos a la alimentación, bueno, pues empezamos siempre con la parte de qué es lo que debo comer y cómo debo comerlo. No es solo comer saludable, sino también la situación de comer a nuestras horas. Tener un plan de alimentación adecuado es básico para una persona que tiene este padecimiento y o quiere cuidarse previo a
contraer esta enfermedad. Primero, para poder tener una alimentación adecuada, tenemos que saber que los alimentos se dividen en grupos: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Estos son los grupos en los que se dividen los alimentos, y entonces hay que empezar a saber combinarlos, saber qué puedo comer, a qué horas y qué no puedo comer, para que las calorías que consumamos sean las necesarias para cada persona. Es decir, no todos los seres humanos ni todas las personas tenemos el mismo metabolismo. De tal forma, no toda la gente metabolizamos igual, y las calorías que consumimos, hay gente que las elimina mucho más fácil o mucho más rápido, y hay gente que no. Y otra de las cosas es lo que comemos. Es importante, todos los alimentos que consumimos se convierten en calorías. Las calorías son básicas para nuestro cuerpo, es para poder tener energía, para poder levantarnos, para poder movernos. Las calorías son esenciales, no podemos vivir sin ellas. Pero sí hay diferentes tipos de calorías o diferentes tipos de alimentos que nos dan calorías que no son tan difíciles de eliminar de nuestro cuerpo, y otras que son muy difíciles de eliminar y que obviamente nos generan conflictos y problemas adicionales. Bueno, el consumo adecuado en pacientes con diabetes, las calorías en los alimentos que debemos de consumir, es cuidar justamente esa parte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, el aporte calórico para personas con diabetes mellitus se calcula de acuerdo con el nivel de actividad física. Para una persona con un nivel de actividad física leve, se recomienda un aporte de 25 calorías por kilogramo de peso. Esto quiere decir que también depende del peso que tienes, las calorías que tienes que consumir. Por ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, se multiplican las 25 calorías por los 70 kilos. El resultado nos dan 1750 calorías, que esto es a lo que corresponde. Esto corresponde a las calorías que esta persona debe de consumir. Por ejemplo, una persona con un nivel de actividad física moderada, se le recomiendan 30 calorías por kilogramo de peso al día. En pacientes con diabetes o con desnutrición o con un nivel de actividad física intensa, aquí ya se les recomienda de 45 a 50 calorías por kilogramo de peso al día. Esto revalorándose conforme cambie el nivel de actividad física. Es decir, si el nivel de actividad física es mayor, tienes la posibilidad de consumir más calorías. Si es menor, tienes que reducir el consumo de calorías diarias en tu alimentación. Los carbohidratos en la alimentación de pacientes con diabetes son fundamentales en el control de la glicemia, ya que determinan hasta un 50% la variabilidad en la respuesta glicémica. La recomendación para personas con diabetes en la parte de los carbohidratos deben aportar entre un 50 y un 65% de la ingesta calórica diaria. Sin embargo, se debe prestar mucha atención en la elección del tipo de carbohidratos. Al menos el 66% debe ser de lenta absorción. ¿Cuáles son los de lenta absorción? Bueno, los vegetales, los cereales integrales, las leguminosas son cereales, pero de lenta absorción. Estos de alguna manera no dan unos picos fuertes o bruscos de glucosa. Los carbohidratos simples, que son de rápida absorción, como el azúcar blanca, la miel, las bebidas grasosas y las grasas y los jugos pasteurizados, deben restringirse, aunque la Asociación Británica de Diabetes recomienda el consumo de 25 gramos de azúcar al día. Esto para tener un control de glucosa en sangre.
Esto es aproximadamente un 5% del total de los carbohidratos. En cuanto a las proteínas en la alimentación con pacientes con diabetes, la distribución recomendada por la American Diabetes Association es del 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día. En este caso se realiza el mismo cálculo que se realizó con las calorías. Por ejemplo, para una persona de 70 kilos se multiplica su peso por 0,8 gramos, se obtiene que debe consumir, el resultado es de 56 gramos de proteína, que es lo que él debe de consumir al día, y lo tenemos que acomodar en los tiempos que la persona debe de comer. El porcentaje de proteínas puede alcanzar el 20% en diabetes. En cuanto a 2000 calorías o menos, puede descender al 12% a niveles calóricos superiores. El pescado, el pollo, la carne, los productos derivados de la leche, bajos en grasas, están entre las fuentes proteicas preferidas del consumo de las personas en nuestro país. Bueno, si hablamos de las grasas también son esenciales en nuestro organismo. Una, porque protege nuestros órganos de algún golpe o de algún daño. Es como una capa protectora. Siempre es necesario consumir grasas, pero hay grasas saturadas, hay grasas buenas, y entonces lo que debemos de consumir en su mayoría son grasas buenas, porque además las grasas buenas ayudan a transportar algunas vitaminas al torrente sanguíneo, como la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Nosotros debemos de consumir, las personas con diabetes deben de consumir alrededor del 30% del total de calorías diarias en grasas, y esto tiene que estar repartido en todo el día. En cuanto a las vitaminas y minerales, en las verduras es libre. La gente con este padecimiento puede consumir las verduras que quiera, ya sea crudas o cocidas, sin ninguna restricción. Aunque también existen algún tipo de suplementos en vitaminas y minerales, o que se pueden consumir a través de alimentos específicos. No hay ningún tipo de restricción. A la fecha no hay estudios en donde se pruebe que tenga el paciente con diabetes que no tomar o consumir algún tipo de suplemento alimenticio de vitaminas o minerales. Entonces se pueden consumir, obviamente lo mejor es que sean de productos naturales, pero también pueden consumir algún tipo de suplemento para mejorar su calidad de vida. Bueno, esto es un poco de todo lo que investigué sobre esta enfermedad y cómo podemos alimentarnos. Es muy importante que conozcamos que este padecimiento es un padecimiento grave, que seamos más conscientes y hagamos más conciencia para nuestras familias de lo que podemos hacer nosotros en casa para evitar que nuestros hijos consuman productos que no son adecuados para ellos. Yo siento que hay que empezar desde casa, no comprando alimentos que no son adecuados para el consumo diario. Sí entiendo que hay veces que pues los niños, sobre todo, es un poco más complicado cambiarle la alimentación, pero los paladares se acostumbran a los sabores, y si a una persona le das siempre azúcar, es difícil que la deje. Pero si tú acostumbras a tus hijos a no consumir azúcar, a ellos no les va a gustar. No les va a gustar el refresco, no les van a gustar las galletas. Eso depende mucho de casa. Y obviamente, si ya contraemos esta enfermedad, pues necesitamos estar mucho más al pendiente, ser una red de apoyo para las personas que ya padecen esta enfermedad, y procurar
en la medida de lo posible, no tener o consumir este tipo de alimentos, y a todos nos ayuda, no específicamente a la persona que padece diabetes mellitus, sino también a todas las personas, porque todos en la población mexicana tendemos a tener esta enfermedad. Les agradezco mucho su atención, espero esta información nos sirva a todos de conciencia para poder ser y hacer una vida más sana y más saludable. Gracias.